En un pequeño pueblo de Andalucía, donde las calles estrechas olían a pan recién hecho y las campanas de la iglesia marcaban las horas, vivía Elena, una joven de 26 años que conocía demasiado bien lo que significaba sobrevivir con poco. Vivía en una pequeña casa blanca junto a su madre y su padrastro, Manuel, un hombre humilde que había llegado a sus vidas cuando Elena tenía apenas 8 años. Manuel nunca había tenido mucho dinero. Trabajaba reparando tejados, pintando casas y haciendo cualquier trabajo que apareciera, pero había algo que nunca le faltó: amor por Elena. Aunque no era su padre biológico, siempre la había tratado como a su propia hija. Sin embargo, Elena no podía evitar sentirse avergonzada de su pobreza. Mientras otras mujeres del pueblo llevaban vestidos elegantes y conducían coches nuevos, ella trabajaba limpiando habitaciones en un pequeño hotel. Una tarde, después de recibir su salario, regresó a casa bajo una fuerte lluvia. Al entrar, encontró a Manuel sentado junto a la mesa, contando unas pocas monedas. Elena suspiró y dijo: «No quiero pasar toda mi vida así». Manuel levantó la mirada y respondió suavemente: «Tú no naciste para vivir en la pobreza, hija. Solo estás atravesando una etapa». Elena no sabía que aquellas palabras escondían un secreto que cambiaría su vida para siempre. Manuel había sido pobre durante casi toda su vida, pero nunca permitió que Elena sintiera que le faltaba una familia. Cuando la conoció siendo una niña, ella apenas hablaba con él. Lo llamaba simplemente Manuel, porque se negaba a llamarlo padre. Pero él nunca se molestó. Cada mañana la llevaba a la escuela cuando su madre trabajaba, arreglaba sus zapatos cuando se rompían y esperaba despierto cuando Elena regresaba tarde de estudiar. Incluso había renunciado a oportunidades de trabajo lejos del pueblo porque no quería dejar solas a Elena y a su madre. Elena creció y comenzó a comprender aquellos sacrificios, pero la pobreza la hacía sentirse frustrada. Un día, mientras limpiaba una habitación del hotel, escuchó a dos mujeres hablar de ella. «Es una chica bonita, pero nunca llegará a nada. Mira la familia de la que viene». Elena fingió no escuchar, pero aquellas palabras le dolieron profundamente. Esa noche regresó a casa llorando. Manuel la encontró sentada en las escaleras. Sin preguntarle demasiado, se sentó a su lado. «Cuando el mundo te diga que no vales nada, no le creas», le dijo. Elena apoyó la cabeza sobre su hombro como cuando era niña. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que quizá la persona más pobre de la casa era también la persona que más había dado. Un lunes por la mañana, Elena recibió una llamada del dueño de un pequeño restaurante de Sevilla. Una amiga había recomendado su trabajo y le ofrecieron un puesto como encargada de cocina y administración. El salario era mucho mejor que el del hotel. Era exactamente la oportunidad que necesitaba. Pero había un problema: debía mudarse a Sevilla y pagar una pequeña cantidad por adelantado para alquilar una habitación. Elena no tenía dinero suficiente. Cuando llegó a casa, contó la noticia emocionada. Su madre sonrió, pero Manuel permaneció en silencio. Elena pensó que él no quería que se marchara. «No puedo seguir aquí toda mi vida», dijo ella. Manuel la miró y respondió: «No quiero que te quedes. Quiero que vueles». Al día siguiente, Elena encontró el dinero necesario dentro de un sobre la mesa. Se quedó sorprendida. «¿De dónde salió esto?». Manuel simplemente respondió: «Lo tenía guardado». Pero no era verdad. Durante años había estado ahorrando pequeñas cantidades de dinero para Elena. Había reparado tejados bajo el sol, trabajado los fines de semana y vendido algunas herramientas que apreciaba. No quería que Elena supiera cuánto había sacrificado. Ella aceptó el dinero sin conocer toda la verdad. Sevilla recibió a Elena con ruido, luces y oportunidades que jamás había imaginado. Al principio dormía en una habitación pequeña y compartía cocina con otras personas. Trabajaba desde temprano hasta la noche, pero estaba feliz. Poco a poco, demostró su talento y el restaurante comenzó a confiarle responsabilidades importantes. En menos de un año, Elena consiguió ahorrar dinero y empezó a enviar parte de su salario a su madre y Manuel. «Ahora me toca cuidar de vosotros», les decía por teléfono. Manuel siempre respondía: «Solo quiero que seas feliz». Pero mientras Elena avanzaba, apareció alguien que quería aprovecharse de ella. Ricardo, un empresario local,
comenzó a acercarse con falsas promesas. Le dijo que podía convertirla en socia de un nuevo restaurante. Elena, emocionada por la posibilidad de tener su propio negocio, confió en él. Firmó varios documentos sin leerlos detenidamente. Días después descubrió que había aceptado una deuda enorme. Ricardo había utilizado su confianza para hacerla responsable de un negocio que ni siquiera existía. Elena sintió que todo su esfuerzo se había derrumbado. Sin saber qué hacer, llamó a Manuel. Él no la regañó. Solo dijo, vuelve a casa, hija. Aquí nunca tendrás que enfrentarte sola a tus problemas. Elena regresó al pueblo con vergüenza. Pensaba que había decepcionado a todos. Una noche, mientras Manuel dormía, Elena buscó algunos documentos para intentar entender la deuda. Encontró una vieja caja de madera debajo de su cama. Dentro había fotografías de Elena cuando era niña, cartas, recibos y una carpeta amarilla. Elena abrió la carpeta y se quedó completamente inmóvil. Allí había documentos relacionados con una propiedad en Sevilla. La propiedad pertenecía a Manuel. Elena no entendía nada. Al día siguiente le preguntó directamente. Manuel intentó evitar la conversación, pero finalmente confesó la verdad. Muchos años atrás, antes de casarse con la madre de Elena, Manuel había heredado una pequeña propiedad de su padre. Nunca quiso venderla porque era lo único que le quedaba de su familia. Sin embargo, cuando Elena necesitó dinero para estudiar, Manuel había vendido una parte de aquella propiedad. Después, había invertido el resto cuidadosamente para asegurar el futuro de Elena. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Elena con lágrimas. Manuel respondió, porque quería que consiguieras tus sueños por ti misma. No quería que pensaras que necesitabas mi dinero para ser alguien. Elena tomó una decisión. En lugar de buscar otro trabajo en una gran empresa, quería construir algo propio. Utilizando sus ahorros y una pequeña parte de la propiedad que Manuel había reservado para ella, abrió un restaurante familiar en el pueblo. Lo llamó la Casa de Manuel. Al principio solo había unas pocas mesas. Elena cocinaba, limpiaba y atendía a los clientes. Manuel se encargaba de arreglar todo lo que se rompía. Su madre preparaba los postres tradicionales. Poco a poco, el restaurante empezó a hacerse conocido. Turistas que visitaban Andalucía llegaban atraídos por la comida casera y por la historia de aquella familia. Elena descubrió que la pobreza no había destruido sus sueños, simplemente le había enseñado a valorar cada oportunidad. Un día, un periodista local llegó al restaurante y preguntó por qué lo había llamado la casa de Manuel. Elena miró a su padrastro y respondió, porque este hombre me enseñó que una familia no siempre empieza con la sangre. A veces empieza con alguien que decide quedarse. La historia de Manuel comenzó a conocerse en todo el pueblo. Las mismas personas que años atrás habían criticado a Elena ahora hablaban de ella con admiración. Una de las mujeres que se había burlado de su pobreza entró al restaurante y le pidió trabajo. Elena pudo haberla rechazado, pero recordó todo lo que Manuel le había enseñado. Le dio una oportunidad. Esa tarde, Elena organizó una pequeña cena para celebrar el primer aniversario del restaurante. En medio de la celebración, Manuel recibió una caja. Dentro había una fotografía antigua de Elena cuando tenía 8 años, tomada el día en que él la llevó por primera vez a la escuela. Elena había conseguido restaurarla y colocarla en un marco. Debajo de la fotografía había una frase, «Gracias por elegirme como hija». Manuel no pudo contener las lágrimas. «Yo no te elegí porque tuviera que hacerlo», respondió. «Te elegí porque desde el primer día sentí que eras mi familia». Elena lo abrazó mientras todos aplaudían. Aquella noche comprendió que la verdadera riqueza de Manuel nunca había estado en aquella propiedad ni en sus ahorros. Años después, Elena se convirtió en una empresaria reconocida en la región. Abrió 2 pequeños restaurantes más y contrató a personas que, como ella, habían tenido pocas oportunidades. Pero nunca abandonó el pueblo. Manuel seguía viviendo en la misma casa sencilla. Un día, Elena llegó con las llaves de una nueva vivienda. «Es para ti, mamá», dijo. Manuel negó con la cabeza. «No necesito una casa grande». Elena sonrió. «No es una recompensa».
Es mi manera de decirte que ahora puedes descansar. Manuel miró las llaves y después a Elena. Entonces prométeme una cosa. ¿Qué? Nunca olvides de dónde vienes. Elena lo abrazó y respondió, nunca lo olvidaré. Aquella noche, sentados en la terraza mientras escuchaban las campanas del pueblo, Elena recordó los años en que pensaba que ser pobre significaba no tener nada. Ahora sabía que había personas que podían tener millones y vivir completamente vacías, mientras que Manuel, con muy poco dinero, había conseguido darle algo mucho más valioso: seguridad, confianza y amor familiar. Muchos años después, Elena seguía contando aquella historia a los jóvenes que trabajaban en sus restaurantes. Siempre les decía que no se avergonzaran de empezar desde abajo. Yo fui la mujer que limpiaba habitaciones mientras otros se reían de mi ropa. Pensé que la pobreza era mi destino. Pero un hombre humilde me enseñó que tu situación no determina tu valor. Manuel murió tranquilo, rodeado de Elena y de la familia que había construido con amor. En su funeral, Elena colocó sobre su ataúd aquella vieja fotografía de cuando era niña. No necesitaba un discurso perfecto. Solo dijo, él no me dio una vida fácil. Me dio algo mejor, me enseñó a construir mi propia vida. La historia de Elena dejó una pregunta en todo el pueblo: ¿cuántas veces juzgamos a una persona por lo que tiene sin saber cuánto amor ha dado para ayudar a otros? Porque la verdadera riqueza no siempre está en una cuenta bancaria, una casa grande o un coche de lujo. A veces está en una persona que trabaja en silencio, sacrifica sus propios sueños y permanece a tu lado cuando todos los demás se marchan. Si esta historia te hizo reflexionar, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el amor de una familia se demuestra con la sangre o con las acciones? Y si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia. La historia de Elena nos deja una lección: la verdadera riqueza no se mide por el dinero que tienes, sino por el amor, los sacrificios y las personas que permanecen a tu lado cuando más las necesitas. Manuel nunca tuvo una vida lujosa, pero le dio a Elena algo mucho más valioso: un hogar, confianza y un amor de padre que no dependía de la sangre. Y ahora quiero preguntarte algo: ¿crees que una persona se convierte en familia por la sangre o por todo lo que hace por nosotros? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te emocionó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para acompañarnos en nuevas historias llenas de emoción, secretos y lecciones de vida.